Gracias, mi querida Fabiola Herra. Vamos a comenzar de inmediato con la entrevista de fondo que tenemos para hoy. Es que sin duda la ley Jaguar pues trae bastante polémica y bastantes situaciones. Los 4 artículos consultados a la Sala Constitucional sobre esta ley fueron declarados inconstitucionales. Lejos de hablar meramente de artículos, queremos que usted y yo entendamos lo que está pasando y así tener un panorama claro de una iniciativa del gobierno. Es cierto, una parte del pueblo la apoya, otra no, pero aquí lo más destacable es que usted esté informado como ciudadano de la situación. Analizamos el fallo en compañía del abogado catedrático Pedro Chávez. Don Pedro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos vía Zoom. Muy buenos días. Don Pedro, ¿cómo podemos analizar el fallo de lo que está diciendo la Sala Constitucional? Obviamente el fallo no está completo, lo que se da en este momento pues son los datos preliminares, pero con lo que dijo, ¿cómo lo podemos analizar de la manera más sencilla? Bueno, lo primero, efectivamente, hasta que no esté redactado en su totalidad, nosotros no podemos saber la motivación que tuvo la Sala Constitucional para entenderlo correctamente. Está solo la parte dispositiva. Pero lo que ya podemos decir es que de los 4 artículos consultados, 2 fueron declarados en su totalidad por los magistrados en forma inconstitucional y 2 fueron por mayoría, o sea, 4 de 3 que consideraron que era inconstitucional, lo cual ya nos deja un jaguar muy maltratado, sin una mano, sin una pata, sin rabo y sin un ojo. Está totalmente desubicado el tema como se está dando. Don Pedro, no quiero que esta entrevista se vea aburrida leyendo artículo por artículo, sino explicando de la manera más sencilla, como usted siempre lo hace. ¿Qué significa que la sala diga que algo es inconstitucional o que tiene vicios? Lo que significa, para que me entiendan todos los costarricenses, es no podemos actuar, no se puede aprobar esa ley y por lo tanto no se puede aplicar, ni ningún juez ni ninguna persona lo podría aplicar. Ese es el efecto real de una declaratoria de inconstitucionalidad. Don Pedro, si la sala lo dice, ¿es santa palabra o hay algún otro mecanismo para que pueda ser aceptado? Lastimosamente o dichosamente, depende cómo lo veamos, la Sala Constitucional, al momento de declarar inconstitucional, no tenemos sobre esa vía ninguna forma. ¿Cómo podría realmente decirse si nosotros tenemos una opción o no tenemos una opción para poder manejar a futuro esta situación? Bueno, habría que hacerle modificaciones a la consulta que se estaba haciendo, para hacer una nueva una propuesta de ley en la cual no se tomen en consideración lo que está diciendo la sala. Ahí es donde hay que ver qué es la fundamentación que tuvo la Sala Constitucional. ¿Se puede modificar? Sí, sí se puede modificar. ¿Podría llegarse a constituir en una ley? Sí, sí podría llegarse a constituir. Todo depende cómo lo digamos, cómo estructuramos lo que la sala está declarando inconstitucional o cómo se negocia en la Asamblea Legislativa, porque puede haber una negociación en la Asamblea Legislativa sobre ese sentido. Don Pedro, ayer lo hablábamos en la noche, apenas se dio este fallo. ¿Cómo podemos hacer una radiografía de ese jaguar que estaba rugiendo muchísimo en Nicoya? Los ministros lo mencionaban muchísimo en sus discursos, cada quien tiene su posición y aquí no nos vamos a politizar en posiciones, pero sí analizar cómo podría quedar ese jaguar después de este fallo de la Sala Constitucional. Bueno, en este momento está, digámoslo, para que una similitud bien interesante, está enjaulado y muy lesionado. Nosotros no podríamos decir que ese jaguar podría saltar y rugir. No, no está rugiendo. Si ruge de dolor, porque no se encuentra con las condiciones legales apropiadas para poderlo hacer. Además, en este momento sería un tanto irresponsable cualquier funcionario referirse a la ley jaguar como algo viable. Hay que esperar la resolución escrita de la Sala Constitucional para poder analizar técnicamente qué fue lo que quiso decir, porque a veces el por tanto dice una cosa, pero los considerandos no se aclaran que hay otras posibilidades que se pueden manejar. Ahí es donde tenemos que realmente que entender cómo es esa redacción, porque vean ustedes que hay incluso votos salvados en algunas modificaciones, hay notas que se ponen. Estoy de acuerdo, pero en tal tema debe entendérselo, yo lo entiendo, dice el magistrado, de esta forma. Eso hace que la interpretación sea algo muy importante de acuerdo a lo que la Sala Constitucional ha dicho.
Don Pedro, lo hemos hablado en varias ocasiones, el ciudadano está cansado de tantas IAS. Yo no puedo decir que no hacen nada, porque sí son contrapesos definitivamente, pero cuando usted lee comentarios se fija de que el ciudadano esté cansado de contralorías, de sistemas que a veces nos han comunicado que no hacen nada y eso está en la posición de cada persona. Pero ¿qué se puede hacer frente a todo el descontento popular? Que no hay que decir que no se ve, porque usted se mete a redes sociales, inmediatamente puede notarlo, habla con gente en la calle, inmediatamente lo puede notar. La gente está cansada también de tanta Claro. burocracia. Es totalmente entendible en realidad, Sergio, y tienen razón. Nosotros tenemos un exceso de normativa, tenemos un exceso de instituciones para regular todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que deberíamos de hacer nosotros es tener claro que las instituciones, como por ejemplo la Contraloría, no es debilitándosela como se le debe de darle un buen funcionamiento. Es más bien fortaleciéndola. Exigiendo, ¿en qué exigiendo? Bueno, requisitos para la elección de los correspondientes contralores es una propuesta que hace la Asamblea Legislativa. La legislativa lo nombra, le define cuáles son sus pasos. Legalmente se puede modificar y exigir condiciones apropiadas, más aptas, que parece ser que hay un descontento con las capacidades de los últimos contralores. Bueno, pidámosle lo que necesitamos. Segundo lugar, tema importante, y es plazos. Vean ustedes que la Sala Constitucional para esta consulta tuvo un plazo de un mes, razonable, entendible. ¿Por qué a la Contraloría no le pedimos esos mismos plazos? ¿Por qué no le acortamos los plazos? Y tercero, ¿por qué no le damos realmente a la Contraloría los recursos que necesita para hacer esas cosas? Hay que dárselo. Entonces, si usted le da los requisitos y tiene los requisitos del Contralor, si tiene una buena estructura de plazos y además de eso lo dota de los recursos, muy probablemente va a ser eficiente la Contraloría, pero si la tenemos atada, porque a veces no nos conviene que diga ciertas cosas, o a veces sí conviene que las diga, eso no funciona. Hay Don que Pedro, darle pero la la Contraloría independencia ha y la funcionado estructura realmente. apropiada. Ha funcionado realmente con... Hay diferentes casos y hemos visto, no puedo decir que no, una guerra entre los diferentes poderes, el poder ejecutivo y en este caso sería poder legislativo, que es el ente que pues controla, valga la redundancia, a la Contraloría. Pero Claro. para mí en posición personal, ambos han quedado debiendo en muchas cosas, pero no hay que decir que la Contraloría ha sido perfecta en todas sus acciones. No, no, le voy a ser totalmente sincero, Sergio, usted es muy joven, pero yo que tengo un poco más de años le puedo decir, hubo, que yo recuerdo, contralores excelentes. Es más, el papá de doña Laura Chinchilla, don Rafael Chinchilla, fue un excelente contralor. Se hacía valer lo que él era, su posición, correctamente, a veces a favor de un partido determinado, porque era lo correcto que estaba en el gobierno, pero a veces en contra. Ahí falta personalidad muchas veces en la Contraloría y personas correctas. Más bien, yo le diría que se ha ido debilitando por las figuras que están poniendo o han puesto como designado como Contralor. Más bien, debemos de pensar más en las personas. ¿Ha funcionado en algunas otras ocasiones? Sí, claro. Por ejemplo, detectando irregularidades apropiadas. Es que nosotros no podemos saltarnos la Contraloría porque es incómoda. Bueno, es que si aún existiendo la Contraloría existen tantos vicios, tantos robos que se dan, tantas irregularidades como se han detectado, si existiendo la Contraloría existe, ahora imagínese usted no existiendo la Contraloría, ¿cómo sería eso? Bueno, y es Tierra que de la nadie. Contraloría no Entonces, solamente le ha incomodado al presidente Rodrigo Chávez en algunas cosas, recordemos que también la expresidenta Laura Chinchilla pues valoró un proyecto de ley en su momento y eso fue dado a conocer y también me acuerdo de un video donde diferentes expresidentes hablaban de la función de la Contraloría y de cómo entrabaron diferentes cosas, entonces esto no es solo posición de este gobierno si lo analizamos históricamente de así acuerdo a es. los hechos y a las declaraciones que han dado. Don Pedro, estaba hablando con el abogado Boris Molina y me decía que lo que dice la sala podría eventualmente ser declarado contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, como el caso típico de in vitro. ¿Podría pasar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos diga algo y la sala constitucional diga algo? Obviamente por la pirámide entraría primero la Convención. Sí, es correcto, es correcto. Ahí existe una posibilidad de consulta a la Corte Interamericana o el plantear el caso concreto y la Corte podría tener una posición igual, similar o diferente
de lo que dice la Sala Constitucional. Sí, sí podría ocurrir perfectamente, es una posibilidad. Ahora, vámonos, don Pedro, a otro punto. Existe un trámite por la Asamblea Legislativa y otro por el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí lo que uno dice es, ¿y qué pasará? El referéndum sí podría decir, a pesar de que la Sala diga que son inconstitucionales algunos artículos, el referéndum podría hacer que pase, o definitivamente con esta posición que da la Sala ya bloquearía esos temas del referéndum. En mi concepto, los bloquearía totalmente porque el Tribunal Supremo de Elecciones, que hizo la consulta por el fondo, va a declarar que la consulta no es viable constitucionalmente y la va a archivar. No veo ninguna opción de que el Tribunal Supremo de Elecciones se juegue un riesgo de decir, sí, sigamos adelante sabiendo que ya hay temas que son declarados inconstitucionales. Don, Difícilmente va a hacerlo. don Pedro, ¿cómo, El archivo es lo que va a suceder, lastimosamente. ¿Cómo se separa aquí la voluntad del pueblo al tema de lo que dice la Sala Constitucional? Porque me recuerdo muy bien las palabras de la diputada Pilar Cisneros Gallo, donde decía vamos a ser diputados por un día. Quizá la gente se ilusionó con ese término y al final estamos viendo una sala que está dando un pronunciamiento. La Sala Constitucional, pues en Costa Rica obviamente se respeta y es el llamado que están haciendo diferentes legisladores de las bancadas. Pero entonces, ¿hasta dónde queda ese mecanismo de referéndum? De acuerdo, o sea, el referéndum pasa si la Sala Constitucional dice, es así. Sí, señor. Si se le consulta y la ubicación es en ese sentido, sí. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito de este tema, que lo que ha dicho doña Pilar y lo que ha dicho el señor presidente. Bueno, en primer lugar, doña Pilar es una buena comunicadora. Entonces, el comunicador envía el mensaje que quiere y recibe lo que normalmente ha enviado. Precisamente en ese manejo de la comunicación, por eso los medios de comunicación se rigen por una ley especial. Tienen que ser costarricenses más del 51% de las acciones como tales, y el manejo es un manejo controlado, no censurado, pero sí es controlado. ¿Quién es el que está detrás? Bueno, entonces, dicho eso, le tengo que decir, doña Pilar ha manejado una posición de lo que ella considera que es respetable, sí, es totalmente respetable, pero es realmente la voluntad del pueblo de un día el ser diputado. Mire, lo cierto es que nuestro sistema democrático está estructurado de que son los diputados electos quienes nos representan a nosotros, es representación, porque no se puede estar haciendo un referendo cada vez que va a pasarse una ley, eso estamos clarísimos. Entonces, los diputados los elegimos nosotros. ¿Dónde está el fallo? El sello está en que simple y llanamente nosotros no tenemos un buen sistema de manejo de la elección de los diputados. El pueblo no toma conciencia de realmente por quién vota. Si tomara una buena conciencia, le elegiría diputados cada vez más independientes de un partido político. Porque si usted analiza, ¿cuál es el partido mayoritario en este momento? Es Liberación Nacional. Y el Liberación Nacional está cumpliendo con su concepto de... Don Pedro, creo que tenemos un problema con su audio, si lo puede revisar en este momento, ¿me escucha? Sí, ahí lo escucho Don perfectamente. Pedro, le iba a hacer Entonces, la pregunta. serio, Está bien, yo creo en la pluralidad en la Asamblea Legislativa y creo que muchos ciudadanos también, pero a veces, ¿qué logramos con que hayan diferentes bancadas y al final lo que se hace es una ensalada de frutas y que ningún proyecto de ley sale? A veces uno no podría pensar si el bipartidismo podría funcionar, porque ya lo tuvimos a través de la historia, pero con esas ensaladas de frutas de partidos tampoco se ve un avance. claro, lo que se necesita es madurez política, tanto del pueblo como de los diputados, para que realmente funcione. Mientras no tengamos esa madurez política, no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el intermedio que tenemos que tener en estas condiciones? Bueno, precisamente un poder ejecutivo, claro, que sea negociador, que pueda manejar las situaciones apropiadas para los intereses del país. Don Pedro, hoy hay una conferencia en Casa Presidencial que por supuesto vamos a estar atentos acá sobre la posición del gobierno luego de este fallo histórico, porque se puede considerar como histórico. Pero ¿qué pasa si hay manifestaciones del pueblo diciendo que sí quiere la ley Jaguar? ¿Puede haber algún cambio? Las palabras del presidente no han sido directamente esas, pero se ha quedado en duda en sus diferentes discursos. Me senté a escuchar el 25 de julio el discurso del presidente y de algunos ministros, de Laura Fernández, ministra de la Presidencia, y pues ellos estaban convencidos totalmente de que se necesita la ley Jaguar. Me imagino que hoy en la conferencia se van a ir mucho por ese tema. Claro, entiendo. Bueno, serio, aquí hay un tema muy delicado y es lo que se llama la apología del delito.
La apología del delito significa es que ante una situación X, la que sea, alguien comienza a decir, mire, eso está bien, hay que hacerlo. Lo que llamamos echarle leña al fuego sobre una situación. Y eso en un funcionario público es un delito todavía mayor, es agravado. La condición de que se exalte a las masas, que se financie las masas para salir a la calle, que se promueva una decisión en ese sentido, es un delito que podría ser muy delicado para incluso el Pero el señor pueblo también presidente, tiene para derecho a los manifestarse ministros si y no está de utilizar. acuerdo. El pueblo Sí, también. claro, claro, pero no manipularlo. Son dos cosas diferentes. La manifestación es válida, está consagrada en nuestra constitución política, pero esa misma que la aplica la sala constitucional y que la sala constitucional dice, usted puede asociarse, usted puede manifestarse, está la libertad de empresa, la libertad de expresión, entonces ahí existen esos derechos, pero lo que no se puede es promoverla, motivarla para que eso ocurra, porque ahí sí no está mal, ya sería una manipulación. Bueno, eso sería un juzgado definitivamente el que lo pueda decir. Don Pedro, ¿seguiremos los Así costarricenses es, son los tribunales. aguantando muchas veces a esas instituciones, a esas IAS que son las peores calificadas? Y seamos sinceros, el pueblo muchas veces no confía. Lastimosamente, es cierto, Sergio, es cierto. Muchas de las instituciones nuestras no se confían porque han sido politizadas. ¿Pero quién las politizaron? Los mismos partidos políticos. Normalmente, cada presidente llega con un presupuesto para abrir nuevas instituciones, pero en campaña política nos dice que no va a abrir ninguna. Le levantan los topes a las carteras correspondientes de plazas. Eso está mal. O sea, no están siendo consecuentes. Entonces, esas instituciones, muchas, por eso mi posición ha sido, y lo he dicho en varias oportunidades, legislar no es solo crear mayor cantidad de instituciones. Legislar es muchas veces derogar instituciones para hacerlo más pequeño, más operativo, más funcional. Y eso creo que es un tema que nuestra constitución política lo permite, no solo eso, sino que el gobierno tiene que hacerlo y la Asamblea Legislativa debería tomarlo en consideración muy seriamente. La constitución política lo permite, pero hemos visto una asamblea legislativa también que se niega muchas veces al cambio. Y no voy a defender aquí a ninguno de los poderes, porque a cada uno pues se le pueden hacer bastantes críticas, pero hemos visto una asamblea legislativa que todo lo niega, a como hay un poder ejecutivo que también entra en muchos enfrentamientos. No voy a decir que no. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí por eso la madurez de nosotros, los costarricenses como pueblo, de elegir a las personas que sean correctas, que tengan, con todo respeto, bien ubicado su señorío de diputados, su posición, sus decisiones, sean respetables y sean correctas, no sean sobornables, no sean manejables, no sean negociables políticamente, sino que hay un convencimiento. Por eso es muy importante el papel que juega la prensa, en este caso, todo lo que son las entrevistas que se hacen, los debates políticos, preguntando temas específicos. Bueno, si usted llega como diputado, como ministro, como presidente, ¿qué haría en tal caso? ¿Cuál es su posición? Y ahora sí, saquemos los acuerdos de campaña y digámosle, ¿usted está cumpliendo o usted está incumpliendo? Esa es una función que la televisión, los medios de comunicación en general, los periódicos, están dados a conocerla y deberían de darles mucho más seguimiento. Se pueden sacar cosas muy interesantes, Sergio, sobre ese sentido. Bueno, yo le puedo decir que como director de esta revista matutina y con todo el equipo que me respalda, informamos no solamente de temas médicos, sí lo hacemos, informamos también de temas de interés, pero también hay que tocar temas políticos como este para que la gente comprenda lo que está sucediendo y no irse ni de un lado ni del otro. Aquí no es el debate, sino informar de lo que está sucediendo con un proyecto tan importante para el lado del gobierno, y también hemos visto a gran parte de masas pues apoyándolo. Don Pedro, la pregunta más importante aquí, que yo creo es la pregunta del millón, ¿qué sigue ahora? Tenemos la opción de recolectar firmas presentada por don Edgar Espinosa. Si llegan a esa cantidad de firmas, se podría hacer el referéndum, pero el tribunal le tiene que dar el banderazo de salida para la recolección. Así es. El banderazo de salida, muy difícilmente en esas condiciones como está hecho, la respuesta de la Sala Constitucional, esa declaratoria, se lo va a dar. Lo lógico y lo más apropiado sería que la Sala Constitucional le diga no. Hasta que no esté claramente una redacción diferente, no podría dárselo. Con esta resolución de la Sala Constitucional está cerrándole ese veto
y el Tribunal Supremo de Elecciones va a quedar necesariamente en obligación, y yo creo que ellos están claros, por eso consultaron, ¿no? La consulta va a también en ese sentido. Ellos saben bien lo que van a hacer y van a determinar que no hay viabilidad. Don Pedro, ayer estaba revisando el fallo, obviamente por encima, porque es mucho estudio, pero el tema de Habdeba sería uno de los puntos que sí podría pasar el presidente de la República, entre todo lo que se da después del voto de los magistrados. Prácticamente hay que ver que el voto se enfoca mucho en el tema de las competencias de la Contraloría. Yo lo veo así, se ve enfocado en eso, no sé si usted me corrige como abogado. No, no, es correcto. El tema más delicado, Sergio, es que la sala no se puede referir a lo que no le consultan y los otros artículos no fueron consultados. Entonces, lo correcto es que se le dé ahora audiencia a la Procuraduría General de la República para que venga y diga cuál es la opinión que tiene, porque es el órgano consultor obligatorio creado en la misma Constitución de consulta. La Procuraduría tiene que referirse a esos temas. Y si la consulta la hacen correctamente, como hacer, y se responde, y eso quedó vigente, que me parece que por ahí va la situación, se podría aplicar la parte de Habdeba. Pero yo le pongo aquí el caso, don Pedro, y no solamente con la ley Jaguar, un gobernante que quiera hacer cambios, un gobernante que quiera ver algo diferente en nuestro país, tiene que pasar Sala Constitucional, Procuraduría, todas las CIAs, Asamblea Legislativa. Yo sé que hay puntos democráticos, pesos y contrapesos que obviamente tiene que haber en cualquier país porque no queremos que suceda lo que se ve en otras naciones en este momento. Pero también está, tengo ganas de hacer algo, tengo ganas de cambiar el país, pero me ponen todas las trabas del mundo y a veces eso es lo que se refleja. Sí, Sergio, lastimosamente el sistema está diseñado para que existan esas trabas, para que si realmente hay necesidad de un cambio, se haga. Bueno, sí lo ha habido. Cuando se consultó mediante el primer referendo que ha existido, que fue sobre la apertura de las telecomunicaciones y lo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el pueblo votó y hubo un cambio con todos los mismos trabas que existen ahora, con todas iguales. Y en esas condiciones se logró determinar que efectivamente el pueblo sí quería continuar en ese tratado de libre Pero comercio. también hay Y que ver los hubo los del escenarios sí y en los del aquel no. momento. Una asamblea mucho más bipartidista que la que tenemos ahora. Era más fácil Así es. negociar. En este momento prácticamente se ha vuelto imposible negociar y no me estoy poniendo del lado del gobierno, pero cuando se quiere hacer un cambio, el pueblo también está cansado. Es como cuando uno pone una denuncia, lo mandan a la municipalidad, lo mandan a Levi's, cuanta institución sea, lo mandan. Y eso está pasando, a veces parece que pasa también con las leyes, cuando se quiere un cambio donde la gente está diciendo que sí, o donde la gente está diciendo que no, pero uno quisiera dar la opinión, pero si hay un fallo de la Sala Constitucional donde están magistrados diciendo que no, pues ya obviamente no se podría hacer esta votación. Y también hay que tomar en cuenta que este no es el primer referéndum al que le dice que no, o sea, hay un 11 referéndum que se le ha dicho en la historia del país Sí, que no se pueden hacer. es correcto. Es más, el último que se le dijo que no fue a una propuesta de un sector ciudadano de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y impugnó una persona, llevó a la sala constitucional, declaró inconstitucional la anterior, y ahí estaba listo para entregarse los formularios, se habían recolectado ya firmas, ya estaban recolectadas firmas, y al haberlo declarado inconstitucional, se tuvo que archivar. Por eso los antecedentes del tribunal es el archivo cuando la sala constitucional dice que no es constitucional, ahí se archiva. Don Pedro, Lastimosamente. para ir finalizando, digamos que usted es doctor y en este momento yo le voy a preguntar el estado del paciente. Ese paciente, ese jaguar que está en una camilla, que acaba de pasar por la sala constitucional, ¿se puede recuperar o ese paciente va a quedar ahí encamado por mucho tiempo? ¿Qué se ve desde el punto de vista suyo como abogado catedrático? Serio, lamentablemente ese jaguar está ya más muerto que vivo. Tendría que ser que la sala de cuidados intensivos, llamémoslo, redacción de la sala constitucional sobre los votos, sobre lo que relacionó, pudiésemos encontrar un respirador artificial que le permita sobrevivir. De lo contrario, no va a ser posible. Hasta ahí quedaría.
¿Cuánto va a pesar la opinión del pueblo? El pueblo que quiere un referendo, la parte de ese pueblo que quiere un referendo, porque hay otra gente que no lo quiere. ¿Cuánto va a pesar esa opinión? ¿Qué pasa si se da una recolección de firmas, por ejemplo, sin permiso del tribunal? ¿Se podría o podrían ser sancionadas las personas? No, sancionadas no podrían ser, pero no tendría ninguna validez. Ahí podrían estarse cometiendo los impulsores de esas medidas en el tema de la apología del delito, que hay que analizarlo con mucho cuidado, pero hay opciones, Sergio, y esto es muy importante porque usted me preguntó si habían opciones y me dio como válida una posibilidad de que es la consulta utilizando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, efectivamente, ahí hay una salida, ahí hay una salida. Se Sé puede que, hacer, hay que agotar todas las nacionales para consultar, poder consultar ante la Corte Interamericana. Sí, pero efectivamente hay una opción, hay una posibilidad de hacer una opinión consultiva en ese sentido, en la cual, si se ajusta correctamente a las situaciones, podría ser modificada. sé que nos gana el tiempo y otra de las alternativas también sería una asamblea constituyente, que ya sería algo pues bastante difícil de ver en la historia de este país. Yo le diría que es prácticamente imposible, mucho más con lo que está sucediendo en Sudamérica con un país específico, no nos vamos a referir en caso concreto, pero el tema de dar ese cheque en blanco a una Asamblea Nacional Constituyente motivada por una situación específica es muy delicado. Incluso constitucionalmente es, digamos, la peor de las circunstancias para convocar a una Asamblea Constituyente. Don Pedro, ayer revisaba los plazos del Tribunal Supremo de Elecciones y también los plazos en la Constitución Política. Prácticamente, no voy a ser pesimista, pero prácticamente parece imposible de que esta ley vaya a pasar en esta administración, debido a todos los plazos de referendo, todo lo que se da. Así es, así es. Y el gobierno que venga, que no sabemos cuál es, podría ya no interesarle. Y si la saca de la corriente, hasta ahí llegó. Veremos qué pasa, también estaremos atentos a la conferencia de prensa que brinden hoy las autoridades del gobierno en Casa Presidencial y por supuesto que en caso de ser necesario, don Pedro, haríamos nuevamente un contacto con usted. Le agradezco muchísimo esta entrevista por Con todo gusto. desgranarnos el tema sin color político, pero entender lo que está sucediendo frente a un tema tan complejo, porque la ley Jaguar es bastante compleja de entender y hay que estudiarla bastante, pero creo que una revista también tiene que estar al servicio de todos los televidentes con expertos como usted. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Sergio. Yo estoy clarísimo. La revista está dando su mejor posición al respecto en el sentido de informar correctamente. El Y cuerpo de esto expertos es es lo más que hace eso. rescatable que la misma ley Jaguar. Muchísimas gracias, don Pedro, le agradezco mucho. Continuamos con más, mi querida Fabiola Guerra. Ahora sí, pasamos a temas de salud. Gracias.